escucharme bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué tal? Gracias y disculpen la demora. Eh, lo que les voy a pedir es que si pueden tener a mano papel, lápiz, borrador y una calculadora. La idea es que vayan haciendo, a medida que vamos viendo los ejercicios, vayamos viendo la resolución. Así que ustedes vayan practicando. No hay mejor forma de aprender que haciendo. Así que les doy 2 minutitos que junten sus útiles y enseguida comenzamos. Yo soy el ingeniero Fernando Albarracín. Estoy dentro de los trabajos prácticos, de los docentes que damos los trabajos prácticos, asistiendo al ingeniero Néstor Lecer. Así que bueno, 2 minutitos y comenzamos a ver ejercicios. Muy bien, están viendo la pantalla, debería decir sistema de fuerzas concentradas. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, me voy a ir explicando sencillamente los procedimientos y ustedes van a ir sacando números y lo vamos a ir anotando lo que vayan sacando. ¿Sí? Me van diciendo sin problema o escribiendo en el chat el valor del cálculo que hicieron. Lo primero que tiene que, nosotros lo que estamos aquí resolviendo son sistemas de fuerzas. Las flechas que ustedes ven, ustedes ya saben por física, son vectores y los vectores tienen un módulo, tienen una dirección y tienen un sentido. Entonces, por ejemplo, el módulo de esta fuerza es 2, ¿sí? Perdón, es de 2 kilonewton, ese es el módulo. Si está en escala, este vector estaría en alguna escala y su longitud estaría en función de esa escala. El sentido, ¿sí? Está dado, ¿sí? Por esta recta y puede establecerse a partir de un sistema de ejes coordenados. Por ejemplo, coloquemos X e Y, que es el que está en coincidencia con el que está el ejercicio trabajando. ¿Sí? Supongamos que el eje Y está por acá. Es decir, lo primero que tienen que hacer es establecer un sistema de ejes de referencia. Por lo cual la dirección está en referencia a ese sistema de ejes. En este caso, la dirección está dada por los 30 grados con respecto al eje X. Por el otro lado, tenemos el sentido. Entonces, la flechita que tenemos aquí nos está indicando el sentido que tiene esa fuerza. Entonces, una fuerza es una magnitud vectorial, tiene un módulo, una dirección y un sentido. Y el sentido y la dirección están en correspondencia con el sistema de ejes que hayamos adoptado. ¿Entendido? ¿A qué vengo a eso? No existe ninguna manera de referir una fuerza si no es a través de un sistema de ejes coordenado. Por lo tanto, todo ejercicio que usted haga comienza con establecer el sistema de ejes. Bueno, vamos a hacer algunos numeritos.
vamos a borrar acá. Tendremos que practicar un poco de trigonometría. ¿Qué les recomiendo cuando nosotros tenemos direcciones, direcciones que no son ni verticales ni horizontales? En el sistema de ejes, nosotros establecemos los grados de libertad, ya vamos a hablar de eso bastante más adelante, pero cuando tratamos de fuerzas en el plano, aparecen lo que son sumatorias de fuerzas y sumatorias de momentos. En este caso vamos a tener sumatorias de fuerzas en una dirección y en la otra, en X y en Y. Por lo cual ustedes lo primero que van a hacer es obtener las componentes en el sistema de eje de referencia que hayan elegido. Supongamos que es este sería nuestro sistema Y, y por lo tanto tenemos las componentes para el vector de 2 kilonewton, ¿sí? Una componente vertical y otra horizontal. Y estas están en correspondencia a partir de un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto sale la componente horizontal de esos 2 kilonewton? La componente horizontal, esta que tenemos acá, sería igual a los 2 kilonewton, ¿por qué? Por el coseno de 30. Perfecto, coseno de 30. ¿Cuánto le da eso? Raíz de 3. ¿Perdón? ¿Cuánto les dio? Raíz de 3. Raíz de 3 kilonewton sería, profe. Raíz de 3 kilonewton. Pero lo veamos en números flotantes, en coma flotante, en decimales. 1,73. 1,73. En este caso, trabajar con 2 o 3 decimales es suficiente. ¿Están de acuerdo con ese valor? Sí, profe. Bueno, la componente vertical, de igual manera, tenemos los 2 kilonewton por el seno de 30. ¿Cuánto le da eso? 1. 1. Entonces, aquí tenemos 1. Como recomendación, fíjense bien siempre en la calculadora en qué modo están trabajando, ¿correcto? Porque se incorporan los ángulos, están trabajando en ángulos centesimales, no va a ser el correcto el resultado. Lo mismo van a hacer con esta otra, fíjense el sentido, ¿sí? El sentido que lo puse a cada una de las componentes. Ahora hagamos lo mismo para esta fuerza. Entonces tenemos una componente horizontal que tiene ese sentido y una componente vertical que tiene ese otro sentido. ¿Cuánto vale, fíjense la pendiente, cuánto vale este ángulo? Arco tangente. Arco tangente de 4 sobre 4 3. sobre 3. 4 tercios. ¿Cuánto da eso en números? Profe, ¿a mí no me convendría trabajar con la definición de coseno y seno? Acá a ver... porque por Pitágoras la hipotenusa es 5, entonces me conviene trabajar con los catetos, así cometo menos error. 4 sobre 5, 3 sobre 5. Bueno, pueden trabajar, puedo decir, por el valor. Lo que pasa es que lo mismo te va a dar, o sea, lo que necesitas es el ángulo, poder encontrar las componentes o directamente acá. Está bien, esto es lo que dice el compañero, que acá tenemos, esto sería 5. ¿Eso es lo que decís? Sí, sí. Y trabajar con la definición del coseno y del seno. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa
y que el Correcto. seno era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, exactamente, pueden trabajar así, exactamente, ¿correcto? Entonces, en función de esas fracciones de catetos sobre hipotenusa, tienen los cosenos y los senos. Entonces, ¿cuánto le da esta componente? 53 grados, profe. Bueno, aquí les dio 53 grados, lo pongamos ya que lo trabajaron de esa forma, 53 grados, pero les recomiendo que ustedes con la calculadora van a trabajar así. 53 grados, ¿con cuánto te dio? Como 13. Con 13. Con 13. 7 minutos. Bueno, a ver, 7 minutos, 48. 48, A sí. 37. Conviene, cuando ustedes trabajan con el ángulo, conviene colocar varias cifras, porque si no, ahí sí se pierde mucho. Por eso lo que el compañero decía es de trabajar directamente con el valor del seno y el coseno. ¿Correcto? Eso es lo que decía en la calculadora, coloco simplemente el valor del seno y del coseno. Y recién opero multiplicando por los 3 kilonewton. Entonces, ¿cuánto le da la componente vertical? Si han trabajado con el ángulo, bueno, este sería el 53 grados. Y esto sería 2,4 kilonewton. ¿Cuánto les da? 2,4 kilonewton. 2,4. Y acá la componente vertical, Esa es la vertical. perdón, la componente horizontal, La horizontal da menos 1,8. 1,8. Sí, vamos a poner el módulo nada más, 1,8. ¿Sí? Fíjense que para este sistema coordenado, de ejes coordenados, las dos componentes horizontales son positivas porque van en la misma dirección del eje. Esta fuerza es positiva para este sistema y esta es negativa. Entonces ahora van a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto le da eso? Esta sería 1,8 más 1,73. Profe, ¿Sí? la 1,8 y el 2,4, los dos no serían negativos. O sea, ¿Cómo, ni cómo? sería negativo. Perdón. No está bien. No, Quedaría no, 1,8. claro, por el sentido, ¿sí? Fijas el sentido, ¿correcto? Sí, sí, perdón, yo me equivoqué. Sí, sí, ahí va. Bueno, y la sumatoria de fuerzas en I van a ser 1 y menos 2,4. Entonces no estoy poniendo las unidades, pero bueno, ustedes ya saben. ¿Cuánto sale la componente en X? 3,53 kilonewton. kilonewton. 3,53 kilonewton. Y esta nos daría menos 1,4. ¿Correcto? ¿Qué significa? Que en el sistema de ejes, si yo lo llevo, estas fuerzas, idealmente, fíjense que se cruzan en el punto O que estoy viendo acá. ¿Sí? Ahí concurren. En ese punto es donde se genera el equilibrio de las fuerzas. Así que tenemos en ese punto actuando una fuerza horizontal de 3,53 finalmente. Yo lo voy a hacer más grande. Ahora vamos a poner en rojo. Vamos a borrar esto. La colocamos en rojo. Y esta fuerza es de 3,53. Y verticalmente tenemos, como nos dio negativa,
la fuerza es de menos 1,4. Así que ahí tienen las componentes, ¿sí? Finalmente ustedes pueden sacar la resultante de esas fuerzas, ¿no es cierto? Pero básicamente el problema ya está resuelto ahí. Esas son las fuerzas. La resultante sería igual de componer, sería la composición de esas dos componentes, simplemente, ¿sí? Por Pitágoras. Y ahí tendríamos la dirección, ¿correcto? El módulo y el sentido de la resultante de fuerzas, que si quiere la sacamos, ¿sí? Sería, bueno, la raíz cuadrada del cuadrado de 3,53 más el cuadrado de 1,4, tendríamos el módulo. Así que dime, ¿en cuánto sería el ángulo alfa? 4,9. ¿Cuánto dio? Sería, por ejemplo, la tangente, el largo tangente de 1,4 dividido 3,53, si no estoy confundido. ¿Sí? ¿Lo sacaron? 15 grados, profe. Bueno, 15 grados, eso me gusta más. 15 grados. ¿Sí? ¿Cuánto es el módulo? ¿Cuánto vale R? El módulo. Este sería R. 380 salió ahí. 3,8. Kilonewton. Sí, está bien. 3,8. ¿Sí? O 3,80, lo mismo. 3,8 kilonewton. Y el sentido, correcto, está dado por el alfa. Si nosotros trabajamos con ese alfa, sería menos 15 en realidad, ¿sí? Porque estaría en el cuarto cuadrante. O si no, sería lo que se llama el rumbo. Sería esto, ¿no es cierto? Pero es lo mismo. ¿Sí? Si lo dan como positivo, sería todo este ángulo, y si no, directamente menos 15. Menos 15 grados. Con eso establecemos, con ese signo, siempre, nunca perdiendo de referencia lo que estamos usando como sistema de ejes coordenados, con el signo, el ángulo y el módulo ya tenemos todas tenemos la respuesta y todos los datos. Profe, Sí, el ángulo es 21,63. Ah, sí. 21, bueno, lo 21. marcamos. 21,6. Bueno, entonces 21 menos 21,663. Sí, profe. Sí, profe. 63 grados, ¿sí? ¿Correcto? Ahí como ya no trabajamos más, con que colocamos dos decimales ya es suficiente. Pero si ustedes trabajan con el ángulo, coloquen varios decimales por si no se pierde mucha precisión. Y si no, como dice el compañero, si pueden trabajar directamente con el valor del coseno, también. Pero también van a necesitar muchas cifras, a menos que lo tengan como fracción. Bueno, esa sería la solución, ¿sí? De manera gráfica, bueno, eso ustedes lo pueden hacer en lo que tienen que hacer, toman un punto, trazan una paralela a la dirección de la primera fuerza, una paralela a la segunda fuerza, colocan el módulo, ¿sí? Colocan el otro módulo, hacen la regla del paralelogramo, ¿sí? Y tienen la resultante. Esa es la otra, ¿sí? La otra manera, y miden el ángulo, ¿sí? Lo que ocurre es que para hacer eso se tiene que tener buen instrumento para trabajo de trigonometría y de gráficos. Nosotros ya no usamos eso. Si ustedes quieren hacer de forma gráfica, les recomiendo que usen, por ejemplo, software de dibujo técnico, ¿sí? El CAD, un CAD. Ahí es sencillo y es rápido hacer métodos gráficos.
Bueno, la segunda, el segundo ejercicio es, ¿tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? Que resulta ser sencillo, por supuesto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque así en toda su sencillez también tiene sus cosas. Así que no duden en preguntar. Profe, no tengo de entender por qué usa el arco tangente. ¿Dónde? No entiendo por qué usa el arco tangente. Ah, aquí para sacar el 21,63 grados. Claro. Porque estamos sacando el valor que tenemos es 3,53. Tenemos valor del cateto adyacente, tenemos el valor del cateto opuesto, que serían los 1,4, ¿sí? Prescindiendo del signo. Así que nosotros lo que estamos buscando es la hipotenusa. Con eso sacamos el módulo. Ya entendí. Y el ángulo Sí, ya alfa entendí, profe, gracias. es, ¿sí? La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, disculpe, Sí. yo vi en un apunte del ingeniero Lecer que él deja los ángulos como siempre expresados en X, o sea, como que suma 380 o le suma 180 como para no dejarlos negativos. ¿Eso lo tenemos que tener en cuenta o no importa? Claro, eso es lo que les decía. Sería el rumbo, se llama. ¿Sí? O tomarlo con respecto al eje X. Pero ustedes lo tienen que dibujar. ¿Sí? Si yo lo grafico solamente así al rumbo, sería 180 grados menos los 21,63 y le daría positivo. ¿Sí? En sentido horario. Lo otro que se llama rumbo es cuando tenemos los 360 grados, siempre partiendo del eje X en sentido antihorario. ¿Entendés? Este sería 30 grados. Pero para alfa, nosotros tendríamos que dar toda la vuelta hasta llegar a R. ¿Entendido? ¿Sí? Porque está en el cuarto cuadrante. Así que serían 360 grados menos 21,63. Lo que pasa que no conviene, Claro, perfecto. ¿sí? Lo que pasa que no conviene trabajar así cuando trabajamos con calculadoras, porque las calculadoras siempre trabajan en el primero, ¿sí? Y cuarto cuadrante, ¿correcto? Es una cuestión de comodidad. Pero después para expresarlo en la hoja, ustedes también lo pueden expresar así con rumbo, ¿sí? Siempre positivos. Bueno, profe, gracias. Bueno, al pelo. El segundo ejercicio es muy similar, es un poco más de trabajo, ¿sí? Si quieren después lo vemos, pero yo preferiría pasar a otro ejercicio. ¿Sí? A ver, este también es bastante sencillo, pero bueno, lo veamos. Aquí ustedes tienen esta fuerza, fíjense, lo que estamos haciendo es generando una fuerza sobre ese punto, digamos que en nuestra palma de la mano, el centro de esfuerzo de nuestra mano coincide con este punto, ¿sí? Que tenemos aquí. Ese punto pasa por una recta que está separada del punto donde está la tuerca, ¿sí? El tornillo, el eje del tornillo, ¿sí? Entre la recta de acción de la fuerza y el eje del tornillo tenemos 30 milímetros de separación. Tenemos esos 30 milímetros. Por el otro lado, la fuerza está inclinada 15 grados. ¿Cómo sacamos el momento de la fuerza, que es lo que pide? Ustedes saben que el momento de una fuerza alrededor de un punto, ¿sí? Si tenemos esta fuerza actuando, alrededor la vamos a hacer un poquito más interesante al problema. La vamos a borrar. Tenemos este punto y tenemos una fuerza por acá. ¿Cómo obtenemos el momento alrededor Fuerza de por la distancia. fuerza por distancia? La cuestión es, ¿cuál es la distancia?
¿Cuál sería la distancia para F? El momento alrededor del punto O para F. ¿Qué tienen que hacer? De nuevo, lo que hay que hacer es prolongar la dirección de acción de la fuerza. Esté donde esté, ¿sí? Esté donde esté, nosotros. Y lo que tenemos que hacer es buscar no cualquier distancia, sino que la distancia perpendicular a la recta de acción. Entonces, de nuevo, siempre es necesario para hacer esto, es siempre necesario un sistema de ejes coordenados, el que nosotros nos guste o nos resulte más sencillo. Pero esto tienen que ser ¿cuántos grados? 90. 90 grados, exactamente. Entonces, bajo este dibujo, ¿sí? Bajo estos principios que ya hemos visto, para este caso particular, lo que tendríamos que hacer es prolongar, ¿sí? Y encontrar la recta perpendicular, ¿sí? La distancia perpendicular a la recta de acción. Cuando encontramos esta recta ya tenemos la distancia D y podemos sacar el momento de F alrededor de ese punto. ¿Correcto? Entonces a veces esta situación se complica un poco, ¿sí? Para determinar de una forma más rápida y sencilla. ¿Sí? Tenemos nosotros, fíjense que acá tenemos los 15 grados, ¿sí? De este lado, entonces tendríamos que ver cuánto tenemos acá, tenemos que ir sumando, fíjense que esto también sería 15 grados, de ahí encontrar los catetos, etcétera, y resolver, ¿sí? Tenemos este valor, etcétera. O sea que tendremos que, la hipotenusa de eso es la distancia entre ejes y ejes. Pero ¿qué forma más sencilla hay? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué tal si en vez de hacer tanto lío, obtenemos las componentes, ¿sí? Las componentes, yo ya la voy a hacer sobre el punto, o sea, las componentes estas, tenemos una componente vertical y una componente, ¿sí? Esta es la componente vertical y esta es la componente horizontal. Naturalmente, ¿dónde va aplicada? Al punto acá, la componente horizontal, ¿sí? La componente vertical, esto, ustedes ya saben, 250 por el coseno de 15. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Perfecto. profe. Está un poquito mal dibujado ahí, pero estos serían los 15, ¿sí? Está medio chueco el dibujo. Y para la fuerza horizontal, tendríamos los 250 por el seno de 15. ¿Qué valor les da? $64,70. El del seno. La del seno le da 64,70. 64,70. Bien. Y la del coseno da 241,48. 241,48. ¿Están de acuerdo? ¿Todos pudieron sacar? Sí, profe, así da. Bueno, Sí. perfecto. ¿Sí? Participen ustedes en su casa. Es bueno escribir, sacar los valores, usar la calculadora, eso le da mucha práctica. Entonces, tenemos 241,48 y 64,70. Ahora bien, lo que nos está pidiendo el ejercicio es el momento de la fuerza
respecto del centro del tornillo. Entonces, la resultante esta que tenemos aquí, por esa distancia me va a provocar un momento. Y ese momento es igual que si yo tomase las distancias perpendiculares, la sumatoria de los productos de las distancias perpendiculares a cada una de las componentes. Así que fíjense, el momento de la fuerza F respecto al punto O, por decirlo así, lo vamos a poner, es la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, ¿sí? Por sus distancias. Y nosotros estamos reemplazando la fuerza F por sus componentes en un sistema de ejes coordenados que hemos visto que posiblemente sea este el más conveniente. Así que me van diciendo, por ejemplo, 64,7, ¿por quién lo tendría que multiplicar? Que son newton. Por los 30 milímetros. Perfecto, por los 30 milímetros. ¿Sí? Y a eso le tengo que sumar, todavía no estoy poniendo los signos, ¿sí? A eso le tengo que sumar la otra fuerza, que son 241,48 multiplicado por ¿cuánto? Por los 200 milímetros. Por los 200 milímetros. Ahora veamos el sentido. Si ustedes están usando este sistema de ejes coordenados, el Z, el eje Z es saliente, sale del plano, ¿sí? Como nosotros lo hemos colocado. Si el I lo hubiésemos colocado para abajo, porque también se me puede ocurrir ponerlo así, ¿correcto? Bueno, tendría otro sentido el Z, sería entrante, ¿correcto? Pero lo hemos elegido a este sistema. Entonces queda saliendo. Si queda saliendo, los momentos y los giros positivos son horarios o antihorarios. Antihorario. Perfecto, es decir que los momentos o giros en ese sentido son los positivos. Este 64,7 por los 30 me genera, fíjense que este es el sentido y esta es la dirección, ¿no es cierto? La dirección y la recta de acción, y esta es nuestra distancia que ustedes ya han establecido. Al ser este el sentido, va hacia la izquierda y provoca un giro que es antihorario. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, quiere decir que este es positivo. Vamos a los 241. Este es el sentido, ¿sí? Hacia abajo. Y provoca un giro, ¿correcto? Si trasladamos, vemos su recta de acción, esta es la distancia, como ustedes bien me dijeron, perpendicular a esa recta de acción, que son los 200 milímetros. Sentido horario, por lo tanto es Negativo. Exactamente, ¿sí? Perfecto. Hagamos la suma de los productos, esto. A ver cuánto les da. $46.355 negativo. 46.355. 355. Negativo. Newton por metro. Newton por milímetro. Newton milímetro. ¿Alguien tiene el mismo resultado? Sí, profe. profe, así da. ¿Todos de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, tenemos aceptado ese valor. Son menos 46.355.000 newton milímetros, ¿sí? 46.355 newton milímetros. El negativo, volvemos a decir, es simplemente
en referencia al sistema de ejes que hayamos adoptado. ¿Entendido? Por lo tanto, el signo también es relativo al sistema de ejes coordenados adoptado. En este caso, por el signo y nuestro sistema adoptado, nos está dando que es un giro horario, ¿correcto? Eso nos estaría diciendo que nosotros estamos ajustando o desajustando la tuerca para la rosca normal, para el sistema normal de rosca. ¿Lo estamos ajustando? Ajustando, exactamente, ¿sí? Es decir, nosotros estamos provocando un giro horario sobre el tornillo. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Profe, ¿las unidades las dejamos en newton por milímetro o la pasamos a metro? No, ahí está perfecto, newton milímetro. Si la quieren pasar a otra unidad, a otra escala, porque las unidades que vamos a usar son siempre de las internacionales, lo pueden hacer, pero con eso ya es suficiente. Bien, gracias. Bueno, pasemos al ejercicio 4. Perdón, ¿hay alguna otra duda? Bueno, vamos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿usted recomienda trabajar con los ángulos así? Es que mi duda es si yo a esa fuerza la puedo dibujar en los ejes, en un sistema de ejes coordenados, y esa fuerza me queda en un tercer cuadrante. Entonces, ¿puedo tomarlo al ángulo completo, hasta el tercer cuadrante, y trabajar con eso, o directamente no lo recomienda? Ah, claro. ¿Te referís? A ver, veo, no sé si está entrando alguien más. Permitime. Bueno. Porque A yo ver, el primer ejercicio no lo había entendido. O sea, yo lo estaba haciendo de esa manera, dibujando las fuerzas, los vectores en su respectivo cuadrante. a ver, veamos si volvemos al anterior, sin problemas. Claro, por ejemplo, lo que creo entender que me estás diciendo, por ejemplo, si ponemos el sistema aquí, este sería X e Y positivo. Vos colocaste los 2 kilonewton acá, estamos aquí en el punto O, ¿sí? Este sería el punto O. Y luego colocaste, este estaría en el primer cuadrante y este estaría en el segundo cuadrante. Supongamos que está aquí así. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Claro, y yo tomé el ángulo completo, digamos. Claro, vos agarraste y dijiste, este es un ángulo y este es el otro ángulo. ¿A eso Sí. te referís? Sí. Está perfecto, está perfecto. No sé, Da lo mismo. sí, hay calculadoras que trabajan muy bien con esos ángulos. Probalo, en este caso sería, bueno, tenía 50 y justo, no da, es un ángulo no preciso, no es entero, entonces es difícil de hacerlo Claro. rápido. Y en ese caso la componente en Y es la que me queda negativa. Lo tengo que tomar así. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Así es. gracias. Bueno. Entonces, bueno, en este caso, también esta fuerza estaría, fíjense, en el tercer cuadrante. Uy, que salió medio torcido. Este estaría en el tercer cuadrante. Si ustedes tienen el sistema de ejes así, X e Y, aquí tendrían esta fuerza. ¿Sí? Y este sería el rumbo, ¿correcto? Ese sería el ángulo que ustedes deberían trabajar. O si no, el ángulo desde aquí hasta acá, pero negativo, ¿sí? Como ustedes quieren. De todas formas, esta manera es una mezcla de analítico y gráfico, porque uno va viendo, lo va dibujando y lo va interpretando en función del giro, de lo que uno está visualizando y viendo cuál es el sentido del giro.
Bueno, si no hay otra preguntita, ¿alguna otra pregunta? Bueno, borremos, pasemos al siguiente. Este por ahí no lo vamos a terminar completamente, después ustedes lo concluyen. Vamos al 4. Pregunta. ¿Cuánto da la resultante de fuerzas? 0. Cero, exactamente. Porque estas dos fuerzas, para no entorpecer un poco el dibujo, voy a prolongar las direcciones. Estas dos fuerzas son paralelas, ¿sí? Son paralelas. Entonces, la resultante de fuerza, la suma de ambas, es igual a 0, ¿sí? Como son paralelas, no necesitamos andar haciendo proyecciones, sacando las componentes en un sistema de ejes coordenados, ¿sí? No es necesario, y sale de forma trivial la resultante igual a 0. Lo otro que pide es que el momento resultante respecto del punto O, ¿sí? Depende alrededor del punto O. ¿Alguien me dice cómo lo saca? Fíjense, si estamos alrededor del punto O sacando el momento, lo primero que tenemos que obtener El radio. el radio. Bueno, en este caso no es tanto el radio, porque fíjate que los 8 kilonewton están girados con respecto a la tangente, ¿sí? a esta recta tangente, está girado 15 grados. Entonces no es el radio, porque es la distancia perpendicular desde O hasta, ¿sí? la fuerza, que es la misma que para el otro lado. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Sí. Entonces, todo se basa en trigonometría aquí. Lo que hay que obtener es esta distancia D. Eso es lo que nos importa, ¿sí? Y para poderlo obtener tenemos estos datos. Los 30 grados, los 15 grados y la distancia o el diámetro, ¿sí? Entonces, este valor desde acá hasta acá, ¿sí? Ese es el radio, ¿sí? Este sí es el radio. Este es R. ¿Y R a cuánto es igual? A 375 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y de ahí, ¿qué más tenemos que sacar? Porque nos interesa este cateto. El cateto, este es el cateto adyacente a algún ángulo, o el opuesto si es este otro ángulo. Fíjense que si ustedes prolongan hasta acá, este ángulo que tenemos ahí son 15 grados. ¿Sí? De aquí hasta acá. Son 15 grados. Y por el otro lado, ¿qué otro dato tenemos? ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que hacemos con estos 30 grados? Hay que descomponerlo. Descomponerlo, a ver, ¿cómo lo harías? Fíjate que, ¿dónde están los otros 30 grados? ¿En qué otro lugar aparecen los 30 grados? Porque fíjense que el radio o diámetro es perpendicular, ¿sí? a esta recta tangente que está dibujada acá. Y los 30 grados están referidos a esa recta tangente. Sería 60 grados el ángulo de adentro. ¿Cuál es de 60 grados? Ahí está. El que está en el punto A. Por ahí exactamente. Fíjense que es más fácil visualizarlo así. Acá tenemos 90 grados. Estos son 90 grados, por lo tanto aquí tenemos 60 grados.
Lo otro es ver que este ángulo que tienen acá y este es el mismo, ¿sí? Pero mucho más fácil es visualizarlo de esa forma. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces con el ángulo de 60 grados, la hipotenusa, que es 375 sobre 2, ¿sí? Y el seno aplicado a 60 grados, podemos obtener D. Entonces, D, ¿a cuánto es igual? D sería igual, es el cateto opuesto, ¿sí? A 60. Entonces, ¿cómo lo calculan? ¿Cuánto les da? Es decir, básicamente, para el que todavía no lo puede visualizar, 162,37. 162,37, 37. ¿sí? Estamos hablando de milímetros, milímetros. Para el que todavía no lo pudo visualizar, el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es D, dividido el radio, que es lo que hizo el compañero. Es seno de 60 grados por R, ¿sí? Que son los 375 sobre 2. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la distancia D. ¿A qué sería igual el momento? La Eso es un magnitud par de de la fuerzas, ¿no es fuerza por cierto? D. 8 ¿Ah? por 8 por D. ¿Por D? O sea, la distancia esa. ¿Y es solamente esa la única fuerza? Fíjense, el momento alrededor de O, ¿sí? Este O, es igual, es horario, ¿no es cierto? Si quieren, bueno, aquí el signo no tiene sentido usarlo, pero bueno, usemos siempre el mismo signo. Digamos que es horario, va a ser negativo para nuestro caso, ¿sí? Entonces tenemos menos 8 newton, ¿sí? Yo no voy a poner las unidades, ustedes sí, por favor, ¿sí? Siempre hay que colocar las unidades. 8 newton multiplicado por D. Por D y más 8 newton multiplicado por D. Exactamente, ¿sí? Y lo vamos a escribir. 62, perdón, 37 menos, ¿sí? Los 8 de nuevo por 162,37. Fíjense que eso no es más que 2 veces, ¿sí? O lo escribamos sin miedo, 2 veces es 2 veces 8 por la distancia, en realidad, ¿no? Lo vamos a reacomodar y ahí ven, esto es algo que ustedes ya lo han usado mucho en realidad, ¿sí? Simplemente vamos a reacomodar las unidades, perdón, los valores, multiplicado por la fuerza. Fíjense que es un par de fuerzas, porque esto es el diámetro D. Si a esto le llamamos el diámetro D, es un par de fuerzas. Es igual a la fuerza F, ¿sí? Por la distancia entre el par de fuerzas. ¿Está? Por la separación entre las fuerzas. ¿Sí? Pero fíjense, simplemente deduciendo, el compañero lo hizo bien, tenemos un punto por la fuerza por la distancia y del otro lado tenemos la misma fuerza por también la distancia D. ¿Alguna duda? ¿Cuánto les dio eso finalmente? Menos Menos 2597,92. 2597,... 2500...
97, perdón, coma 92. 92 newton milímetros. ¿Está? ¿Alguien sacó algún valor distinto? ¿Por qué los Está dos bien, profe. negativos, profe? Los dos negativos porque los dos son horarios. Fíjate, alrededor del punto O tenemos la fuerza de 8 newton por D, es horaria. Y los 8 newton, ¿sí? Los otros 8 newton aplicados ahí por D, que también aquí es D, está en sentido también horario. Por eso el volante, ¿sí? Gira en ese sentido. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Sí, ¿Sí? ahora entendí. Y como Pensé que era por las nosotros, direcciones, pero no. claro, no. Es por la convención que hemos tomado. Quiere decir que nosotros, para nosotros, si el antihorario es positivo, el horario es negativo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda del ejercicio? Bueno, Profe, bárbaro. ¿es Sí. 8 newton o no sigue la componente de la fuerza? 8 newton directamente, ¿no es la componente, vos te referís en X o en Y? Claro. En No, X porque sería aquí, porque es la misma recta que va al rayo, digamos. claro, aquí no hemos necesitado trabajar con un sistema de ejes coordenados, porque hemos trabajado directamente con las distancias perpendiculares a las rectas de acción, era mucho más fácil. ¿Las podés descomponer? Sí, las podés descomponer. Si vos querés, te pones a descomponer esta por acá, vas a tener esta componente, esta por allá, lo mismo acá, entonces vas a tener de esta componente esta distancia y de esta componente el radio. ¿Entienden? O esa Sí. distancia. Bien, Lo que bien. pasa es que ahí sí se hace más complicado. Ustedes siempre tienen que tratar de buscar la parte más sencilla. En cambio, para este caso, ¿sí? Era perder mucho tiempo tratar de encontrar la distancia perpendicular, ¿sí? Entonces Bien, era profe. más fácil trabajar con las componentes. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Esto es algo más típico de lo que es la ingeniería, en lo que se puede, la ingeniería civil y la ingeniería industrial, porque ustedes ven, tienen naves industriales, ¿cómo se llama la asignatura? Construcciones industriales o metálicas. Construcciones metálicas tienen una materia en cuarto. No sabemos, profe, recién estamos en segundo. Ah, todavía no han visto todo el plan de estudio. Bueno, está bien. Bueno, se van a encontrar con una materia que es, no me acuerdo si es construcciones industriales, o estructuras metálicas, yo creo que es construcciones industriales, y ven mucho de estructuras metálicas, ¿sí? Y esta es típica. Este modelo estructural se corresponde, fíjense la palabra modelo. Modelo, ¿por qué? Porque representa una estructura real. Fíjense, por ejemplo, volvamos al 1, ¿sí? Esta es la estructura. Ustedes están viendo que esto es una barra, aquí hay otra barra, pero para poderlo calcular hay que idealizar, ¿sí? Para idealizarlo al sistema se usan los ejes baricéntricos. Por eso es que yo, ¿sí? Dibujé, ¿sí? Sería como dibujar, en vez de dibujar toda la barra, se dibuja el eje que representa las propiedades geométricas de esa fuerza. Esto así, y esto que está abajo sería otra barra más. Y aquí habría un nudo. Eso sería el modelo, ¿sí? El modelo físico numérico de la realidad que estamos viendo aquí abajo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Esto está modelizando una estructura real que podrá estar compuesta, por ejemplo,
por perfiles L, ¿sí? O por perfiles ángulo, ¿correcto? Que irán soldados a otro perfil, ¿sí? Aquí una soldadura, irán así, etcétera, etcétera, con cartelas si se necesita. Entonces, nosotros estamos idealizando ese problema con los ejes baricéntricos de la pieza. Si ustedes tienen un perfil L, que tiene esa forma y que son bastante usados en este tipo de estructura, nuestro centro de gravedad está por acá. Así que el eje, ¿sí?, que cruza por acá, tendremos que tener cuidado de cuando ensamblamos todos los ejes baricéntricos, ¿sí? Si yo tengo esta barra así, y su eje baricéntrico viene por aquí porque tiene un ala muy grande y pesada, y la estoy por colocar con una barra que tiene su baricentro en el medio de la barra. Cuando la juntamos, tenemos que ver, al soldarla, por ejemplo, la coloco acá, a esta barra viene por aquí, y este es el nudo, ¿sí? Ese en modelo es donde se cruzan los ejes. Independientemente que esta barra tenga un eje, ¿sí?, que esté desplazado o no. Si fuese una viga T en vez de invertida, en vez de esa L, ¿correcto?, pasaría justo por el medio el eje. ¿Entendido? Entonces lo que ustedes están viendo acá es un modelo matemático de la realidad. Y para poderlo usar adecuadamente, tenemos que asegurarnos de que cuando lo vamos a construir, ¿sí?, hagamos las soldaduras en correspondencia con los ejes baricéntricos. Para eso, el ingeniero diseña o dibuja planos estructurales, planos ejecutivos de construcción. Bueno, entonces, habiendo definido más o menos lo que es un modelo estructural, aquí dice determinar gráfica y analíticamente la fuerza resultante de cada sistema. Luego determinar el sistema resultante, fuerza par respecto del apoyo A de cada estructura. Vamos a trabajar analíticamente, ¿sí? Entonces, de nuevo, ustedes tienen sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Aquí la única que está cambiando la historia es esta fuerza aplicada en B. Entonces ustedes me van a decir cuánto está la componente, cuánto vale la componente horizontal y cuánto la componente vertical. Fíjense, aquí este ángulo vale 30 y por lo tanto, ¿sí?, lo vamos a dibujar bastante afuera para no entorpecer el dibujo. Acá también tenemos, ¿sí?, si no digo mal, los 30 grados. Entonces ustedes van a sacar las fuerzas ¿por qué? Pues nos conviene trabajar todo en el mismo sistema de ejes coordenados y por lo tanto llevar todas las fuerzas a las componentes en esas direcciones. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Sería 200 la vertical, menos 200. Entonces tenemos la vertical menos 200, pero ponemos el módulo nada más. Ya al poner la flechita ya estamos indicando el sentido. Muy Y bien. la horizontal 346,41. 346,41. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto les da? Ya está clarito, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Correcto? En este caso le dejamos positivo porque coincide con la dirección esta. Muy bien. Para las fuerzas en Y, ¿cuánto nos está dando? $2,200. 200. 2.200, ¿sí? En este caso sería negativo, ¿correcto? Bueno. Lo que vamos a hacer primero, ¿sí?
la fuerza resultante de cada sistema, bueno, analíticamente ustedes, esta fuerza indudablemente está aplicada en algún punto, ¿sí? Hay que encontrar algún lugar donde está aplicada esta fuerza. Con las componentes ya en realidad ya está, más el sistema de ejes coordenados, ya está definida la resultante. ¿Está claro? Si no, ustedes, como habíamos visto antes, colocan esta fuerza, ¿sí? Y esta otra, esta irá para allá, esta irá para acá, y la resultante sacarán el módulo y sacarán el ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Y quedará ahí en el cuarto cuadrante y tendrán la resultante, ¿entendido? Es decir, que la resultante tiene esta inclinación, que la pueden sacar, o esta dirección y sentido, que la pueden sacar a partir de las componentes. Eso ustedes ya lo saben. ¿Qué es lo que vamos a practicar acá? El momento respecto del apoyo A. Este es el apoyo A. ¿Sí? Fíjense, la fuerza de 250 newton que está acá, ¿qué momento provoca? ¿Cuánto momento provoca alrededor del punto A? 0. 0, exactamente. Entonces tenemos sumatoria de momentos alrededor del punto A, comienza con un 0. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos? 346,41 multiplicado por ¿cuánto? Tenemos que sacar esta altura o esta distancia. ¿Cómo la obtenemos? Profe, Ahora, ¿ahí no se puede hacer por seno de 60? sí, ¿por qué? Porque acá ustedes observan que acá, ¿cuántos grados tenemos en este lugar? No. 90. 90, exacto, ¿sí? 30 más 60, 90, así que tienen 90 grados. Correcto. Entonces podemos sacar, vos decís, ahora, ¿por cuánto multiplica? Vos tenés que sacar primero esta longitud. ¿Cuánto vale esa longitud? Tengo el cateto adyacente a los 60 grados. Que sería este, ¿sí? La hipotenusa, que vale 5 metros, y de ahí podemos sacar cuánto vale la altura. ¿Cuánto les da? Pero 5 no vale desde G hasta A, profe. ¿Desde dónde? Desde el punto G. Desde G hasta A vale 5, ¿sí? Esa es la hipotenusa de este triángulo que ustedes están viendo acá. Ah, ya, yo estaba viendo el triángulo con los 60 grados. Ah, está bien. Claro, fíjense, todo este problema es Profe, el lado AB lo podemos puramente sacar. geométrico, ¿sí? Es decir, que lo que tienen que ir sacando de distancia es el problema. Este problema es un poquito largo, solamente se lo voy a explicar. Ustedes tienen que ir obteniendo estas distancias. Esta, ¿sí? Luego, esta ya la tienen, que son los 5 metros. Esta otra distancia, ¿sí? Y esta otra ya la tienen, que son 10 metros. Y esas las van obteniendo en función de los ángulos. Entonces, un trabajo trigonométrico. Y las otras distancias son las alturas para sacar, ¿sí? La única altura que necesitamos es para esta fuerza, para la horizontal, porque las otras son todas componentes verticales, por lo cual solamente necesitamos las distancias en el eje X, nada más. Así que, ¿alguien ya sacó esta distancia?
Ustedes pueden sacar con los 5 metros y los 30 grados, pueden 5 medios, sacar... profe. 5 ¿Cómo? medios me da. 5 medios me da. Te da 5 medios. Bueno, a él le dio 5 medios. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. Bueno, Francisco sacó 5 medios. ¿Alguien sacó algo igual? Fíjense. 2,5 me da a mí. ¿Cómo? ¿También? 2,5. Sí, también es lo mismo. 2,5. Sí, sí. Perfecto. Entonces a todos le está dando 2,5. Para el que no entiende una forma sencilla, con los 5 metros, que son hipotenusa, y los 30 grados, sacamos el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto dividido, la hipotenusa de 5, ya tienen este valor, y con la hipotenusa esta y en los 60 grados, sacan la altura. Esa es una forma, ¿sí? Un poco más tediosa, pero sale lo mismo. ¿Ya tienen esta otra distancia? Si tienen esta altura, ya pueden tener esta distancia. ¿Cuánto les da? ¿1,44 puede ser, profe? Bueno, a ver, aquí le da 1,44. Para el que todavía por ahí no lo ve, fíjese, esto ya lo hemos sacado, si esto es 2,5. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 2,5, ¿sí? Este es el cateto adyacente, ¿correcto? Que ya lo hemos sacado, dividido la incógnita, ¿sí? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es la incógnita. Y de ahí pueden sacar el valor de X. ¿Así lo hicieron? Sí, profe. Sí, profe, así lo hice. Bueno, de la manera muy similar sacarían esta distancia, ¿sí? Pero bueno, es volver a hacer un trabajo, ¿sí? Para obtener esta distancia. El triángulo ahora sería este, ¿sí? O también fíjense, bueno, puede ser más tedioso todavía, pero pueden sacar también esta otra distancia. Aquí hay 90 grados, como sabemos, porque aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos 60 grados. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Puede ser que empiece a grabar la clase de ahora? Ah, no tengo... Sí, el Meet, no. La próxima vez, entonces ¿Nadie tiene algún sistema para grabar? Lo que vamos a hacer la clase que viene, vamos a comenzar a trabajar con el Jitsi. ¿Les parece? Si no puede ser Zoom, profe. ¿El Zoom? Sí, el Zoom es mejor que el Jitsi. Hay Profe. en el chat, hay chicos que respondieron que están grabando. Bueno, sí. La clase que viene voy a ver de grabar por ahí para grabar en Meet hay algún retardo a veces es muy grande el video y es complicado de subirlo al Drive, pero podemos intentar de grabar al Meet y los chicos que pueden ir grabándolo también háganlo, así si pasa algo con alguna de las grabaciones, tenemos el resto. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por hoy acá. Esto es trigonometría, ¿sí? Es una tarea tediosa, pero es importante que lo hagan porque siempre tienen problemas para determinar
trigonométricamente dimensiones. Siempre hay confusión y siempre hay algún problemita. Entonces es bueno que lo vayan haciendo. Pero, por ejemplo, fíjense, siempre hay que observar el problema que ustedes tienen enfrente. Como les decía, si aquí tengo 60 grados y aquí tengo 30 grados, indudablemente aquí tengo 90 grados. ¿Sí? Tengo aquí un triángulo rectángulo. Así que con esos valores, como yo tengo toda la hipotenusa que vale 10, ya puedo obtener todo el cateto opuesto, ¿sí? Y todo el cateto adyacente usando senos o cosenos de un ángulo o del otro. Eso ya va siendo una ayuda en cuanto a las distancias. Fíjense que estas separaciones, hay que ver, al parecer son iguales, ¿sí? Esto es igual a esto, por lo tanto, teniendo esa distancia separada un tercio, ya tenemos esta distancia y también podemos ir trabajando de esa forma. Así que para la clase que viene, ¿alguien ya lo tiene hecho este ejercicio? Yo no, profe. Bueno, No, profe. yo les pediría que lo hagan. Es un ejercicio largo, larguito, hay que trabajarlo, pero bueno, la idea es, ustedes la sumatoria de momento alrededor de este punto va a ser igual a la suma del producto de las fuerzas por sus distancias. Entonces van a tener esta fuerza por esta distancia, esta fuerza por esta distancia, que ya la hemos sacado, esta fuerza por esta distancia, ¿correcto? Como ya tenemos este valor, con los 60 grados es fácil encontrar esta altura. Después tenemos esta fuerza por esta distancia. Todo esto va en sentido horario, ¿sí? Sería negativo, ¿correcto? Esta ya la tenemos, son 5 metros. Aquí tenemos estos 30 grados, aquí tenemos 30 grados, por lo tanto esta está justo a la mitad, ¿sí? Justo a la mitad. Por lo tanto, estos son 2,5 metros. Así que con los 2,5 metros, los 2,5, los 30 grados, tenemos esta altura, ¿sí? Y con esta distancia más los 5 metros, tenemos los 7,5 de distancia hasta este punto. Y aquí tenemos los 10. ¿Entendido? ¿Sí? Fíjense que esto no es tan difícil, ¿sí? En 2 minutitos hemos visto que se pueden sacar fácilmente las distancias. Así que sería la sumatoria de todas esas fuerzas, ¿sí? Más la sumatoria de las fuerzas por sus distancias, y eso nos daría el momento alrededor del punto A, que al parecer les debería de dar negativo, es decir, en sentido horario, ¿sí? Bueno, vemos la clase. A ver, voy a cortar la clase, la presentación. ¿Sí? Bueno, para la clase que viene seguramente vamos a ir avanzando en los otros prácticos que vayan viendo el lunes y tienen lunes clase práctica y teórica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces nosotros el jueves vamos a comenzar con este ejercicio. Simplemente quiero que lo volvamos a presentar nada más en la pantalla y que ustedes me digan cuánto les dio el momento alrededor del punto A, ¿sí? Si tienen alguna duda lo discutimos y continuamos con las siguientes presentaciones. Yo a partir de la clase que viene les voy a grabar, pero les pediría por favor si alguien de ustedes también puede hacer la grabación para que no se pierda. ¿Está claro? Profe, Si hay algún problemita, ustedes tengan también. Sí, dime Candela. ¿este TP queda igual para entregar el lunes? Dijeron que el lunes deben entregarlo. Sí, ahí sale la fecha en el módulo. Hay una plataforma, está, profe, que hay que entregar el 3.
¿Les puso el ingeniero Lecer o el ingeniero Barrientos? No, ni idea, profe. Bueno, yo lo voy a retirar, lo posponemos hasta el jueves, ¿sí? Claro, porque ¿Correcto? falta, Para cerrarlo, ustedes ahí preguntan algunas dudas y el mismo jueves a la noche lo suben, ¿sí? claro, porque queda la otra mitad. ¿Cómo, perdón, Candela? Que hay otra parte de este TP1. Ah, sí, hay una parte más, ¿no? Sí, ¿Sí? por eso le decía. Bueno, váyanla haciendo y el jueves la vemos, ¿sí? Seguramente el lunes algo más van a ver con el ingeniero Lecer, y el jueves lo terminamos de redondear y entregamos jueves o viernes. Bien, profe, Gracias. gracias. Bueno, Listo, perfecto. profe, gracias. Bueno, muchas